invitados de lujo en un programa de la actualidad y que tiene que ver con la actualidad, y justamente en la actualidad de hoy se tiene que ver mucho con la justicia, se tiene que ver mucho con el Ministerio Público, al quien le han puesto ahora un segundo apellido, cual si no tuviera padre le pusieron madre también, le pusieron Ministerio Público Independiente. Y encima de eso también se debaten muchos casos en muchas de las circunscripciones que abarca el Poder Judicial. Y todo termina en el mismo punto. Los profesionales que tienen que ver con el ejercicio del derecho en su condición o de abogados, defensores o acusadores, o de fiscales, o de jueces, o de procuradores, en cualesquiera de los roles que les toca dentro del Poder Judicial. Y frente a todos estos temas tenemos dos invitados con los cuales conversar en el resto de lo que nos queda de programa. El doctor Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos, estará con nosotros. Y el doctor Aristi Madera Arias, harto conocido, juez, no solo con vocación demostrada, sino también con todo lo que pudiera decirse una expertise, aunque la palabra la sazonan muchas veces sin todo el fundamento que eso implica, pero con todo el expertise de haber pasado por la judicatura y poder venir a los programas de televisión, a los programas de radio y dar la cara y decir, miren, esto está bien o mal. Entonces nosotros vamos a conversar con Francisco Rodríguez y con el doctor Madera Arias en esta tarde. Bienvenidos ambos. Buenas tardes. Sí. Dale a toda la teleaudiencia y los radio oyentes. Sí, dice a nivel Carrosario, teleciberoyentes. Teleciberoyentes. Es muy buena. Radio Teleciberoyente. Radio Teleciberoyente. Apréndaselo, que yo estoy tardándome. Regístrela, que tenemos muchos creativos. Bien. Eso. La primera motivación de la conversación de hoy vino dada en función de lo siguiente. La Asociación de Fiscales Dominicanos ha planteado que frente a una de las grandes carencias que tiene el Poder Judicial, están teniendo muchas de las dificultades, o mejor dicho, que muchas de las dificultades que está teniendo el Poder Judicial en la República Dominicana se debe a un tema de carencia de presupuesto. Básicamente y fundamentalmente. Eso no quiere decir que no hayan otros temas ahí y que ellos no lo hayan señalado, pero aluden que uno de ellos que le está causando muchos problemas a las investigaciones de la Procuraduría General de la República, al buen ejercicio de los magistrados en los tribunales y en su carrera, al buen ejercicio de los fiscales, al empoderamiento que deben tener como parte de la justicia, se debe al presupuesto flaco, magro, que tiene el Poder Judicial. Y están planteando un tema puntual, que la justicia dominicana, si no la paralizan ellos en demanda del presupuesto, la va a paralizar la carencia por sí misma. ¿Cuál es la situación que tenemos? Y empezamos con el doctor Francisco Rodríguez. ¿Cuál es la situación que tenemos en el caso de el presupuesto y la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Judicatura? Bien. De nuevo, buenas tardes para todos los que nos pueden escuchar, ver y seguir. ¿Verdad? Mire, la Judicatura como el Ministerio Público, históricamente ha habido una intención o una preintención de parte de los ejecutivos gubernamentales de ponerlo de rodillas. Históricamente, y decimos esto porque de año en año
de gobierno tras gobierno, nunca han sido capaces de dar lo que el Ministerio Público necesita, lo que la justicia necesita. El sistema de justicia tiene una independencia desde el punto de vista funcional y operativo, y desde el punto de vista de lo que son su propio manejo. Y el sistema de justicia, cuando hablamos del Ministerio Público, hablamos del Poder Judicial. Entonces, el Ministerio Público, como parte del sistema de justicia, ha permanecido de manera continua como la cenicienta del sistema de justicia. Si bien es cierto que al Poder Judicial no le asignan los recursos que también necesita, no menos cierto es que al Ministerio Público nunca se le ha llegado a dar ni siquiera más del 0.86% de lo que le corresponde, que es 0.86%. No ha llegado nunca a más de ahí. Ni siquiera con lo que asignó Abinader recientemente, el presidente Abinader llegó a esa cifra, sobrepasó esa cifra. Y nos corresponde en el 1.44% de conformidad con la 194-04, que es la ley de independencia presupuestaria y distribución presupuestaria que da al Ministerio Público para la asignación dentro del presupuesto nacional. El 1.45%. 1.44%. 44%. Y al Poder Judicial el 2.66%. Que es lo que corresponde de conformidad con esa ley que se planteó para empezar su distribución en el 94, perdón, en el 2004. O sea, estamos hablando que estamos en el 22. Lo que implica que de año en año ese porcentaje debió estar subiendo. Sin embargo, nunca ha sido posible lograr más allá del 0.86%. Y la Procuraduría General de la República, que es el caso que nos ocupa, tiene bajo su responsabilidad a por lo menos los 1.237 ministerios públicos que somos de la carrera, más otros tantos que son contratados, más los más de 8.000 y pico de empleados que tiene el Ministerio Público, sin contar a los oficiales de custodia de los detenidos en los recintos carcelarios, y sin contar a los mismos presos, imputados, internos, como se le quiera llamar, que prácticamente pasan a depender de la Procuraduría General de la República, porque hay que mantenerlo, hay que buscarle cama, hay que cuidarlo y darle medicamentos gratuitos a nombre y a cargo de la Procuraduría General de la República, que es su presupuesto tan mínimo que se traga más del 50% del presupuesto que le dan a la Procuraduría General. Imagínese usted. Entonces, casos de relevancia, de importancia capital que se están llevando a cabo en estos momentos pudieran tener una mayor calidad, inclusive en su elaboración y construcción, si contáramos con los recursos necesarios, con equipos necesarios para la investigación, para viabilizar, para movilizarse el personal investigador. Contar también con algo que le ha faltado al Ministerio Público por la falta de presupuesto. Lo sacaron de la ley orgánica y nos dejaron sin la Policía Técnico Judicial. Entonces nosotros estamos dependiendo de la Policía Nacional y sus organismos para poder llevar a cabo una investigación de un proceso. A veces, lamentablemente, hay que decirlo, ponemos la iglesia en manos de Lutero. Y eso se nos escapan, se nos filtran muchas cosas. Pero el presupuesto de la institución es fundamental. Miren, para poder tener realmente lo que es la independencia del Ministerio Público, que tanto se ha pregonado, y reiterando nosotros, como siempre hemos dicho, la independencia del Ministerio Público está establecida desde el surgimiento de la República. El problema está en a quién ponen al frente del Ministerio Público. Entonces, cuando la cabeza anda mal, el cuerpo se tambalea. Y es una premisa que hemos planteado todo el tiempo, porque el tema no son los fiscales. Los mismos fiscales que están al día de hoy llevando procesos son los fiscales que han estado todo el tiempo en este Ministerio Público. Entonces, y formados en el Ministerio Público, creados por la escuela, y han tenido la práctica misma de llevar a cabo todos los procesos. Entonces, no es un tema de los miembros del Ministerio Público. Cuando la cabeza anda mal, el cuerpo se tambalea. Joana Parra. Bueno, de verdad que el doctor Francisco y el doctor Madera, Aristides Madera,
Para nosotros un gran placer, sobre todo en estos tiempos donde se está solicitando mucha justicia y donde aparentemente se está impartiendo mucha justicia en la República Dominicana. Mi pregunta va sobre todo, en primer lugar, ¿para qué quieren los fiscales más dinero? ¿Para salarios? Para que las víctimas ya no tengan que ir ellas mismas a entregar pues la orden de arresto o de alejamiento. ¿Para qué quieren más dinero? Y lo segundo es, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a hacer para que ese dinero que ustedes entienden que necesitan y que es bueno y que llega al Ministerio Público, entonces les llegue efectivamente? En esta parte me la voy a compartir con mi querido colega y hermano, el magistrado Madera también. Sí, que por lo siguiente. Sí, pero que lo tenemos, sí. Porque íbamos a pasar, después que terminara la respuesta aquí sí, con el orden del presupuesto, íbamos a pasar al tema entonces del ejercicio de juez en los tribunales. Electoral. No, de jueces en los tribunales frente a un tema que está dándonos duramente. Cuando los expedientes llegan a la justicia, en el caso de los expedientes de corrupción, resulta y viene a ser que muchos de ellos se caen en su conocimiento, en su formación y el ejercicio que él ha tenido como juez. Vamos a ir después de la parte del presupuesto a esa otra parte también del Poder Judicial. Sí, digo compartirlo porque hay unos aspectos hemos combinado sobre la cuestión presupuestaria y el porqué. Adelante. Mire, sí. Ya hubo adelantado algo respecto a lo que es tener los equipos que necesita el Ministerio Público para operar y hacer las investigaciones de manera adecuada y correcta. No es posible que un fiscal tenga que trasladarse a un pueblo o a una ciudad, inclusive a base de sus propios recursos, sí, porque la institución al momento no dispone de esos recursos. Entonces, hace una especie de fiado a la institución para que después se lo repongan. Y lo digo en el caso muy particular, en lo personal, nosotros vamos al interior a las audiencias, vivimos permanentemente en la carretera. En los casos gravosos que llevamos de lavado de activos, estoy en la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos, y eso implica trasladarnos de manera regular al interior. Y por un asunto de dinámica presupuestaria, a veces tenemos que acumular meses sin que puedan cubrir los viáticos que corresponden y cubrirlo a costa de nuestro salario. Pero son gajes del oficio que hemos llevado y que viene históricamente también en la institución. Pero hay algo fundamental. El tema presupuestario para nosotros no es solamente la cuestión salarial. Pero antes de que se me vaya del tema presupuestario, yo tengo una inquietud que me gustaría que me la precisara. Dentro de esa autonomía financiera que tiene el Ministerio Público, hay aspectos que tienen que ver con recaudaciones por concepto de multas, por concepto inclusive hasta de decomisos. ¿Cómo se maneja esa parte de los fondos y qué porcentaje en términos de ingreso significa esto para el Ministerio Público? Mire, se ha querido establecer, yo recuerdo al director general de presupuesto para el presupuesto del año pasado, que a mí mismo me escribía, pero es que la institución va a tener mayores ingresos, no le hemos reducido el presupuesto. Y yo le decía, el problema es que ustedes están pensando en función de que vamos a tener más ingresos por concepto de las multas, por concepto de otras entradas de certificados de no antecedentes. Pero es que eso es relativo y va a depender mucho del vaivén de cuántas personas fluyan a un centro de atención. Ciertamente la institución percibe y tiene una independencia en el manejo de esos fondos, pero esos fondos van directo al Fondo Nacional. O sea, que no van depositados a la cuenta de Procuraduría. Eso va a una cuenta, a la cuenta central, porque así se ha establecido. Lo único que allá el presupuesto tiene que hacer la distribución que corresponde. Pero no hay un % mínimo que maneja directamente Procuraduría. Procuraduría se maneja con los fondos que se proveen en el presupuesto. Entonces, una vez liquidada... Por ejemplo, o sea, no tiene recursos la propios. consecuencia de esos documentos que se le piden a Procuraduría con frecuencia, se le llaman certificados de buena conducta y demás. ¿Eso no va directamente a Procuraduría? Es que Procuraduría no puede agarrar de un cajón. No, pero al final le llega. No, eso yo lo sé. Mi pregunta es si ese presupuesto específico, que entiendo inclusive puede ser pequeño, si esos fondos directamente Procuraduría no lo maneja. La respuesta te la tiene el doctor Madera Arias. Mire, por concepto de multas, de comiso e incautaciones,
y certificaciones de no antecedentes penales, legalizaciones de firma, ciertamente la Procuraduría General de la República recibe unos chelitos. Eso no es gran cosa. No, yo no creo Sí, que pero sea. los recibe. Pero los recibe. Son especializados para el sistema penitenciario. Correcto. De ahí no se le pone un Y centavo lo para, pero para sí nada. lo recibe de manera directa. Sí, lo recibe, Y pero se no, especializan para eso. no llegan a 10 o 15 millones de pesos mensual. Porque el sistema penitenciario, ustedes saben lo que es mantener de todo 30,000 personas, porque a los presos hay que tenerle médico, hay que tenerle escuela allá, talleres y de todo lo que puede haber. Hay que darle las 3 comidas, tenerle una cama, se paga luz y sobre todo el nuevo modelo de gestión penitenciario. Nuestras cárceles pagan luz. Que tiene, Qué sí, bien. la Procuraduría paga luz Sí. en toda parte, todo el país. Y también tienen una policía O sea, especializada que cuando esos que presos se llama, tienen su aire y eso. se llama BTP, o sea, que son los agentes de vigilancia penitenciaria, que hay que pagarlos con presupuesto de la Procuraduría, que tienen como 3,000 agentes para cuidar a las cárceles del nuevo modelo. Pero yo quisiera que ustedes me den una oportunidad, porque nosotros aquí Adelante. estamos como gremialistas. Entonces está la pregunta en el aire, que ¿para qué se quiere dinero? Sí. Oigan lo de ustedes. El Ministerio Público es la institución más poderosa de la República Dominicana después del presidente de la República. O sea, el Procurador de la República y el Ministerio Público tienen más poder que el Senado, que el Tribunal Constitucional, que la Suprema Corte de Justicia. Es la institución que precisamente puede hasta citar al presidente de la República Así y es. encauzarlo. Sí. Así es. Puede apresar al presidente del Senado o a cualquier legislador, ministro, embajador, no importa la categoría de rango, es que lo puede cuestionar y lo pone de rodillas a cualquiera. Dispone de la libertad de la gente. Evidente, pero estoy hablando del poder. Sin embargo, lo tienen como la última pieza de la vaca, el desecho, lo que nadie quiere. Porque se trabaja una situación de peligrosidad que solamente en Ocoa, recientemente, menos de un mes para acá, han sido víctimas de atentados 4 representantes del Ministerio Público, de parte de narcotraficantes y de otros delincuentes. Porque estamos peleando contra el narcotráfico. El Ministerio Público conoce aproximadamente 10,000 casos todos los meses, porque ustedes no lo creen. Pero cualquier problemita de tránsito lo resuelve finalmente Ahí un termina fiscalizador. Pero recuerden que aquí en este país, por rozar un vehículo, matan a una persona. Claro. O sea, hay un problema que se está enfrentando. Eso fue lo que sucedió con una persona que en Ocoa andaba calibrando un motor, lo detuvo la DGC, lo lleva donde una fiscalizadora y el papá fue como un león a matar a una magistrada para que le suelten el hijo. Entonces, al no poder matarlo, pues lo agarraron y empezó a escupirle la cara y quería matarla ahí en su propia oficina. Entonces, son situaciones de peligrosidad. En este país hay más de 500,000 padres irresponsables que hay que ponerle pensión. Es un delito continuo que dura aproximadamente 18 años hasta que cumpla la mayoría de edad. Esa deuda nunca se cumple porque cuando no quieren pagar, hay 2 años de prisión y es suspensiva. Hasta que cumpla los 18 años están dando carpeta de esos hombres traviesos que no quieren mantener los hijos. La violencia intrafamiliar, problemas de medio ambiente, problemas de armas de fuego, todos los problemas que hay en el país. Ruidos. Y sobre todo, los puntos de drogas que hay que hacer allanamiento de noche a pelear con narcotraficantes, que vimos que en Nagua recientemente, qué peligro tuvo un representante del Ministerio Público ante un allanamiento que se atrincheró una persona que se iba a allanar para matar a esas personas. Porque el Ministerio Público están vendidos porque los agentes de la DNCD le cogen dinero, cobran peaje y mucho a todos esos puntos de droga. Se van a los allanamientos y ahí en Nagua le decían, no, porque nosotros le pagamos un semanal a esa gente y nos vienen a apresar ahora. Entonces, si no se ponen las hermanas en el medio, pudo haber una tragedia. Hayan matado fiscales, como sucedió con Omar ahí, cuando había una persona con unos chivos, criando unos chivos en un segundo piso, y se da a diario. Ahora, ¿por qué lo tienen como la Cenicienta?
lamentablemente no puede ser así, porque un ministerio público, vamos a hablar de las mujeres, pues yo soy pro mujeres. Sucede que las mujeres, muchas veces solteras, cobrando menos de 80,000 pesos, tienen un niño, a alguien le paga que le cuide el niño, pero de noche a medianoche tienen que salir a hacer allanamiento, a levantar cadáver, cuando hay cualquier hombre dando una paliza a una mujer, esos problemas de violencia o los narcotraficantes, y dejar los niños solo de meses acostados. Entonces, ante esa situación, nosotros estamos exigiendo dinero para que se cumpla con los miembros del Ministerio Público, como lo dice la ley, porque le están robando su dinero, sacándoselo del bolsillo, porque la ley establece del año 1844 que el salario de los miembros del Ministerio Público es el mismo que reciben los jueces ante el cual ejercen sus funciones. Pero resulta que en el año 2004 el doctor Rodolfo Piñeira Ceballos era procurador general adjunto, primer sustituto, ganaba 110,000 pesos. Y su par, primer sustituto, ante la Suprema Corte de Justicia, ganaba 398,000 pesos y muchísimo incentivo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que ese dinero es puesto por ley. Es la ley 78-03 que le puso el sueldo y no se lo están pagando. Es decir, que le han robado un dinero y se le debe. Que no es que el comité de salario puso un salario que a los empleadores obligados tienen que cumplir y se les exige. O que el Poder Ejecutivo a los empleados públicos por decreto le pone un salario. No. Es un sueldo que puso la ley. Y ese dinero todavía se le debe, que hay que pagárselo a todos. De 110,000 era 398,000 pesos, se le debe casi 300,000 pesos, se lo han robado. No puedo llamarle de otra forma a los miembros del Ministerio Público. Y a ese dinero hay que pagarlo e igualar el salario con sus pares del Poder Judicial. Pero además, los fiscales, después que hay gente con 45 años peleando con la delincuencia, mujeres como Gisela Cueto peleando contra la persona que hay que extraditar, los narcotraficantes, 45 años en eso. Si se va a la calle, se iría con una mano atrás y otra adelante, sin seguridad, sin pensión y sin nada. Y los jueces tienen su plan de pensión. Los jueces del Tribunal Constitucional, un órgano nuevo, se van con su sueldo. Los maestros con su sueldo completo. Los policías, los médicos, los guardias, la gente del Banco Central, del Banco de Reserva, de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta, ¿por qué? Cuando la ley dice que se crea el plan de pensiones y jubilaciones para los miembros del Ministerio Público, tienen que salir en mendicidad. Magistrado. Tenemos gente con cáncer, se están muriendo, mire, y así con una licencia, no tendrán pensionados, se le darán 10 o 15,000 pesos con el robo de la seguridad social. Y esa pensión, entonces la están esperando y no pensionan a ninguno. Y así no puede ser, que después una gente anda en peligrosidad, pone en peligro su familia y todo, tenga que vivir en la indigencia en un barrio, porque no tiene la manera de mantenerse y se le niega su derecho fundamental al salario, a la seguridad social, a la salud y a todo. Magistrado, evidentemente que antes de esta exposición que ustedes nos hacen, quisiera preguntarle qué instancias ustedes han visitado y cuáles acciones entonces en términos legales, porque llegar a un medio de comunicación a expresar esta carencia, esta necesidad, es porque no ha habido una respuesta. Me gustaría saber qué instancia y qué procedimiento legal van a establecer ustedes para exigir sus derechos. Mire, nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena a la Procuraduría General de la República y al Consejo Superior del Ministerio Público cumplir con los derechos adquiridos de los fiscales. Es una sentencia que precisamente fue la que aceleró el proceso para la entrega del bono vacacional y el bono anual. Independientemente también, conjuntamente con eso, con las buenas intenciones de la magistrada Miriam Germán, que llegó preocupadísima porque ella se sorprendía y decía, ¿cómo es posible que ustedes no tengan un bono para irse de vacaciones? Y así, exactamente, magistrada, ese es el problema que tenemos. Aquí un fiscal tiene que quedarse trabajando, prefiere quedarse trabajando y no poder salir de vacaciones porque no puede disfrutar, no puede pagar un resort con la familia o irse a descansar el cerebro después de un año laboral, como establece la misma Constitución y como establece la misma ley. Visto esto, ella se empeñó y por eso insistía también, junto con el apoyo del gremio de Fiscaldón, en el Poder Ejecutivo para que le asignaran mayores presupuestos. Ahí fue donde vino y le asignaron una cantidad para esos fines, solo para esos fines.
Y para cubrir un déficit que había de 750 millones. Y, claro, en 1500 había un déficit. Exacto, un déficit que quedó de las gestiones pasadas. Entonces ese déficit se fue acumulando y había que cubrirlo. Y todavía hay un hoyo en la Procuraduría que no se puede cubrir con el pingüe presupuesto que hay. Pero también otra cosa, yo quiero brevemente establecer. Sí. Cuando Madera establecía ahorita el tema de que nuestros compañeros están sufriendo de cánceres, etcétera, etcétera, las enfermedades de los fiscales, como de los jueces, son enfermedades de esa naturaleza, son terminales. Pero ustedes se pueden caer para atrás cuando le digo que tenemos un seguro que no sirve ni para asegurar un mes de asistencia en un centro Seguridad médico. social. Un seguro privado. Sí, pero ustedes están en la seguridad social. Uh-huh. O sea, mira, vía la seguridad social tienen acceso al plan básico. Es que es un órgano que necesita su plan particular. La ley dice que hay que pagarle un plan de máxima cobertura y no lo hay. Sí, pero esa es precisamente mi pregunta. Si la que tienen ahora es la cobertura que garantiza la seguridad social con el plan básico. Es mi pregunta. Diría yo, un plan medio que lo cubre son 10 o 12 mil pesos medicamentos, un seguro más, donde hay que pagar. O sea, ustedes entiéndase. Pero los jueces tienen un 100% de cobertura de medicamentos, 100% de cobertura de procedimiento, internamiento y de todo. Es lo que dice que como parte del Poder Judicial, hay otros componentes que tienen otro nivel de tratamiento contrario a los fiscales. Bueno, a pesar de que la ley pone que debe ser lo mismo. Pero le hago la pregunta por lo siguiente. O sea, reconociendo todo lo que ustedes aquí han denunciado, inclusive el nivel de riesgo de la función. Sí. Pero que eso no es seguro lo que tenemos. Bueno, lo que pasa es que la ley de seguridad social dice que todo empleado público y privado de República Dominicana tiene que tributar en la seguridad social. Sí. Y esos planes especiales que hay por ahí, que los tiene el Banco Central, que lo tienen los legisladores, que lo tiene la propia Junta Electoral, son planes que existían previo a la normativa y la normativa los permite. Que se pagan de manera extracurricular. La Junta lo tiene y yo que era juez del Tribunal Electoral, yo lo tengo. Seguro internacional y seguro platino. A ver. Es que la Procuraduría sistema vieja que todo y tiene su presupuesto. Pero que la Junta lo tiene, pero lo tiene también el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional. Es que hay que contratarlo. Sí, pero obligado, porque es un órgano independiente. Sí, el Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público no es del Poder Ejecutivo. Sí, como pero decir. Entonces quizás. Ella no está en desacuerdo con usted. Yo no le estoy diciendo que no. Yo le estoy ella diciendo está de acuerdo con usted. Lo que ella quiere plantearle es... Sí, pero entonces la opción que habría es que estando en la seguridad social, que yo entiendo que todos los fiscales están y todos los servidores de la Procuraduría, la opción sería que la Procuraduría contrate un plan complementario. Sí, esa es. Tenemos el plan complementario. ¿Lo tienen? Tenemos el plan complementario porque no sirve. Pero entonces ustedes lo que quieren es un mejor plan complementario. Claro, que realmente sea capaz de cubrir situaciones de enfermedades catastróficas que no lo cubren. O que lo cubra en un % mayor. Porque inclusive el plan básico tiene un plancito complementario. El de la Procuraduría no sirve. Yo no lo quiero. Solamente para el fiscal titular. Mira, el fiscal titular le ponen un plan más y tienen que pagar el de su esposa, sus hijos, los suegros y todo. Ahora, los jueces del Poder Judicial, los de abajo, los de la raíz, los jueces de palo más pequeños, tienen platinum para ellos, la suegra, los suegros, los hijos de crianza. Y el alegato de los jueces no sería que son menos que los fiscales. No. O sea, que cuesta menos. El problema es el dinero. Déjame explicar, mire. Yo, ¿por qué no lo quiero? Mi esposa es jueza y yo tengo un seguro por la Suprema Corte de Justicia. Excúsame, con cobertura 100% de medicamentos, procedimientos y de todo. Y si voy a un médico que no coge seguro, me devuelven de una vez el 90%. Claro, pero entonces usted más que no lo quiere, que no lo necesita. Sí, pero que los ministerios públicos no sirve, porque es que un seguro si yo no quiero. Sí, pero un mes de medicamentos se le va a cualquiera. Escúchame, el juez Aristide Madera Arias lo que está haciendo énfasis en un detalle. Del Poder Judicial hay otros componentes como la judicatura, los jueces, que tienen un tipo
de cobertura y de protección a nivel de su salud. En tanto que la cenicienta del Poder Judicial son los fiscales que no tienen en qué caerse muertos, a pesar de que la ley ordena que para cada uno de los componentes de ese Poder Judicial debe haber el mismo tratamiento. Y ellos lo que están pidiendo es, bueno, si el problema es presupuesto, que le aumenten el presupuesto, pero que nos den el tratamiento que se le da a los otros componentes del Poder Judicial en ese caso. Ahora, una pregunta al juez. Visto esto, están los fiscales, están los jueces, están los procuradores, aunque son fiscales, pero vamos a ponerlo como son fiscales. Son fiscales. Sí, pero vamos a ponerlo. Sí, vamos a poner, sí, pero vamos a ponerlo todo Ministerio Público. Sí, vamos a ponerle un cuerpo único e indivisible. Sí, Ministerio Público. Y dentro de eso hay de manera particular los procuradores. Entonces, el presupuesto, según nos está indicando el doctor Francisco, a quien le manda saludos María Teresa, que está mirándolo y detenido, y les recuerda las viejas andanzas nuestras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me sumó a eso ella. Es una negra hermosa y de combate. Y lo tengo claro en esas andanzas nuestras, por esos lados de la UAS. Y está el hecho de que se habla, en términos presupuestarios, de 1.44%, que es lo que ha recibido la Procuraduría General de la República. Es lo que dice la ley, no se lo dan. Lo que dice la ley, pero no lo han recibido nunca. No. Y está el 2.66% de todo el Poder Judicial, incluyendo la Procuraduría. La sumatoria del 1.44 más el 2.66. Y una aclaración ahí que le pregunto. Ahí ese 4%. Pero una aclaración, en términos formales, la Procuraduría no es justicia, no es Poder Judicial, en términos formales. No. Pero yo le puedo explicar. Efectivamente, en términos formales. Me hicieron los dientes en eso. Sí, pero estamos hablando. No, yo digo porque el presupuesto del Poder Judicial es uno y el de la Procuraduría es otro. Sí, son cosas diferentes. Sí, son diferentes. Sí, por eso estamos hablando. Espera, que estamos hablando de eso mismo. Estamos hablando de un 1.44%, que es el Ministerio Público. Estamos hablando de 2.66%, que es el Poder Judicial. Estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando en total, que deberían percibir 4.10% del PIB. No. Del presupuesto general, que es peor todavía. No, peor no. El PIB será entre 250 millones, 250 mil millones como... Es todavía más miserable, porque estamos hablando de un 4.10% del presupuesto general de la nación de un año. Y no llegan a cuánto era a donde quería. No pasan del 0.86%. El total. Lo que nos han entregado. ¿Cuál ha sido el año más alto en que le han asignado? El año más alto es este. 0.82%. 86%. Eso es lo que han percibido del total que deberían recibir. Indiscutiblemente, pero déjeme decirle. ¿Y cómo está sobreviviendo? Ahí que te detalle. Mire, hay que decir que la cenicienta. La ley establece que es las mismas condiciones: salario, monumento, dieta, incentivo, lo que le corresponde. Al Ministerio Público le niegan hasta la placa oficial que la ley dice que hay que darle. Le niegan el pasaporte oficial y la ley dice que hay que darle. ¿Por qué esos dos últimos elementos que suenan un poco como hasta accesorios, que no se supone que inclusive ni siquiera implican presupuesto para ejecutarlo? Para arrodillarlo, para ponerlo, para tenerlo pero nadie lo va a arrodillar. Sí, pero la pregunta es, por ejemplo, si un fiscal quiere hacer reclamo del derecho que tiene a un pasaporte oficial o a una placa oficial, eso se supone que lo debe tramitar vía su superior y después a la DGI y demás. O sea, ¿qué pasa cuando quieren tramitar eso? ¿Le dicen que no
Porque si la ley lo la autoriza. carrera del Ministerio Público dice no lo tramita. Ahí tiene Francisco mucha experiencia. Mira, El otro asunto. Nosotros tenemos varios temas que tenemos quieres encarar. Sobre todo, la Dirección General. Francisco, se la han puesto difícil. No, la Dirección General Después se le entregan su placa oficial todo y su pasaporte oficial. De Impuestos Internos tiene la responsabilidad de entregar la placa oficial que corresponde a cada miembro del Ministerio Público. La ley no discrimina. Sin embargo, a nuestros hermanos fiscalizadores, que es el estamento inicial del Ministerio Público de la carrera, no le quieren asignar las placas, porque dicen que ellos no están ahí. Impuestos Internos se inventó una normativa en la que excluye a los fiscalizadores de esas placas. Pero sí están los fiscales titulares. Está para entregar a todos los ministerios públicos. Y está en la ley. ¿Se le entrega efectivamente? Exceptuando a los fiscalizadores. Exceptuando a los fiscalizadores y con ciertas trabas a los procuradores fiscales. Y el tema del pasaporte. Pero ya eso... El tema del pasaporte... Nada más a los fiscales titulares no se le entrega. Ni siquiera a los procuradores generales adjuntos, que le pagan a Jenny Berenice, esa estrella, 180,000 pesos mensuales cuando sus padres ganan pero más de 300. Entonces ahí está el problema, que no le entregan nada. Pero antes del salario, para cerrar el punto del pasaporte, a mí me llama la atención porque son cosas que ni siquiera meritan presupuesto. Y el otro aspecto del presupuesto, esa es una discusión, sí te la decía la magistrada Miriam en la primera reunión que sostuvimos con ella. Pero es que hay temas que no tienen que ver con el presupuesto, que es una simple diligencia interna, una comunicación al ministro de Relaciones Exteriores para que emita el pasaporte oficial que le corresponde. ¿Y qué ha pasado? Lo que resulta que en los últimos tiempos, en la gestión pasada, se empezaron a crear ciertas trabas, que al día de hoy sobre ellas se ha montado la actual directora de la carrera del Ministerio Público. Y sobre esas bases le echa la culpa al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que yo no estoy responsable de eso, que eso allá en el Ministerio Público. Okay. Entonces, ¿qué resulta? Frente a eso nos fuimos al Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal ordenó. Nosotros no queremos llegar a los extremos de volver de nuevo y entonces intimar al director, al ministro de Relaciones Exteriores, al director de Impuestos Internos, como al mismo también ministro de Interior y Policía, porque se han negado a otorgarle a los miembros del Ministerio Público un arma que lo dijo el Tribunal Constitucional mediante sentencia, que le corresponde de por vida. De por vida, porque hay constitucional para eso. Francisco, es un absurdo. Yo a veces nosotros decimos, señores de la carrera, doctor Francisco, vamos a poner los pies en la tierra. Y doctor Madera, ustedes dos han venido aquí y han traído un tema que el equipo está a punto de llorar, definitivamente. Sí, porque no es para menos. Yo pensaba ser fiscal, pero y porque definitivamente entendíamos que la vida de los fiscales y su desempeño era precario, ¿verdad? Pero no sabíamos que era tan profundo y ustedes han decidido denunciarlo ante los medios de comunicación. Muy buena decisión. Ahora, además de toda esa calamidad que se vive, ustedes tienen ahora un nuevo inspector del Ministerio Público, donde va a tratar el tema de las sanciones a los fiscales. Ustedes están aquí describiendo un panorama que, sin necesidad de que así sea, pero podría dar al traste a cualquier cosa, a una persona pues que haga la labor de fiscal. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes entienden que se debe manejar eso? Y si ustedes entienden que las sanciones a los fiscales se necesita a lo mejor que el trabajo sea un poco más profundo, porque ustedes aquí están defendiendo condiciones laborales. Ahora, aquí se está hablando de aquel fiscal, pues, que termina a lo mejor siendo sobornado o dejándose sobornar. Claro. Y ahí hay sanciones que dicen que se van a aplicar y ustedes saben perfectamente más que yo que fue pues cancelado el antiguo inspector en esta misma semana, supuestamente porque tenía irregularidades en sus funciones. Entonces quiero realmente la opinión de ustedes sobre ese aspecto. Con relación al inspectoría, nosotros hemos planteado todo el tiempo lo siguiente y quiero iniciar por ahí. La Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldón, no está para apañar vagabundería de ningún fiscal. Ni va a apoyar nunca a un fiscal sinvergüenza que meta la mano o que se deje sobornar o se deje corromper. ¿De acuerdo? En eso estamos claros. Y orientamos siempre a nuestros compañeros a que eviten al máximo caer en ese tipo de bajezas en su trabajo. Pero todo aquel que hizo algo tiene que encararlo y defenderse frente a eso.
sin menoscabo de que la asociación como tal le pueda suministrar un abogado, le pueda suministrar un profesional de la salud mental, por ejemplo, porque puede necesitarlo, y eso sí, ahí nosotros no escatimamos esfuerzo. Pero ojo, una cosa es atacar de manera disciplinaria una infracción, una falta, y otra cosa es inventarle falta a un fiscal. Que Se le inventan falta. Que eran de los casos recurrentes en la inspectoría anterior y en la anterior. Vamos a estar claros. Yo digo a ustedes una cosa, independientemente del criterio que puedan tener cualquier compañero que haya conocido en su momento al magistrado Peñaló de Puerto Plata, en Sosúa, que inspectoría estaba persiguiendo una investigación. Sí, muy bien, lo investíguelo, procédalo, pero no salga a manos militares a buscarlo y ejecutar. Entonces, que hubo un intercambio de disparos, pero estamos al estilo policía, y esas son las informaciones que nos daba la policía siempre. Hay un intercambio de disparos, murió y tenía un arma y resulta que el tipo era manco. Entonces así no, entonces estamos haciendo algo que no se corresponde. Entonces fíjese, cuando un inspector pierde el norte de sus funciones, de sus responsabilidades, cae en las aberraciones que cayó nuestro anterior inspector. Llegar al extremo de introducirse a la oficina ajena, eso es lo que ha salido en los medios. Sí. Sí. Y dije que lo único cierto es eso, dice la fuente que lo suministró, que entra a la oficina a hurgar en los expedientes que tiene a cargo ese funcionario, del mismo nivel que él, que es procurador adjunto. Sí. Pero igual ocurre cuando se presentaban también ante otros fiscales, pero otros fiscalizadores, en ese también puntito manos en mano, a ultrajarlo, a vejarlo. Eso no está bien. Nosotros llamamos la atención desde un principio a la magistrada en ese sentido. La magistrada le hizo una amonestación verbal en mi presencia, a ese inspector. Alex inspector. En mi presencia, y luego le hizo una amonestación por escrito, que ustedes la vieron recién, cuando ella publicaba que no era correcto que se publicaran en los medios los datos de los investigados, porque eso viola todo procedimiento. Bien, de manera concluyente, doctor Rodríguez, ¿qué tendríamos por delante frente a estas demandas que tiene la Asociación de Fiscales? Mire, nosotros ya decía, tenemos una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que la vamos a hacer ejecutoria. Ya notificamos a la Procuraduría y la pusimos en mora para que cumpla con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Lamentablemente, lo que nos quedó como camino fue acudir ante el tribunal para que establezca claro lo referente al cumplimiento de los derechos adquiridos. Bien. Nosotros tenemos pendiente poner en marcha de manera eficiente el plan de retiro, pensiones y jubilaciones de los miembros del Ministerio Público. Para que la carrera pueda ser funcional y avance y se desarrolle en el Ministerio Público, tiene que existir un verdadero plan de retiro para los compañeros que ya tienen cierta edad, cierto tiempo en la institución. Y aquí voy a ceder al magistrado Ramón Madera para que él se desarrolle respecto al plan de retiro que estamos propugnando y que queremos. Doctor Madera Arias. Sí, ante todo, déjeme decirle, un fiscalizador que gane 70,000 pesos, lamentablemente, que lucha con delincuentes, no puede ir a un lugar donde vendan bebidas alcohólicas ni centro de diversión. Es un preso, un ministerio público, porque se ve en un escándalo por estar lidiando con delincuentes, un sacerdocio. Por lo tanto, vive enfermo y por eso, además de que le pagan mal, la mitad del salario que le corresponde a los miembros del Ministerio Público salen con una mano atrás y una mano adelante. Por eso nosotros estamos exigiendo, porque la ley que dice del 2011 fue creado por el plan de retiro, pensión y jubilación del Ministerio Público para un retiro digno. Pero ahí sí es verdad que lo han sido cubiados los miembros del Ministerio Público, porque no es responsabilidad, pues magistrada Miriam quiere ponerlo en ejecución, pero no hay dinero. Entonces nosotros vamos a intimar al presidente de la República, al director del presupuesto, para que entreguen los recursos al Ministerio Público, para que se le iguale el sueldo a sus pares, porque se le debe el dinero, una deuda histórica, que se le iguale el salario a sus pares del Poder Judicial.
buen seguro médico, pero a la vez que se apruebe sí o sí, porque no va a permitir que más de 50 están enfermos con cáncer, depresión, ansiedad, que están en cama, en enfermedades terminales, que se vayan a la casa a morirse en indigencia o viviendo en un barrio, porque una casa aquí en el distrito, por pobre que sea, paga más de 30,000 pesos. Cuando usted habla de presupuesto para un plan de pensiones, ¿a qué se refiere? Se lo pregunto porque los planes de pensiones funcionan con el aporte del empleador, pero también con el aporte del empleado. Entonces se supone que si tú tienes 50 años, 60 años de edad o trabajando, ya tu porvenir no dependería de ese plan de pensiones. Bien. Está la forma de alimentarlo. Lo dice la misma ley, cómo se va a alimentar el plan de pensiones, que no han querido ponerlo en ejecución, porque el Tribunal Constitucional fue creado en estos días y lo tiene. Bien. Lo puso en funcionamiento. Por eso nosotros exigimos que se cumpla con esa deuda, porque de 2011 debió estar funcionando. Y tenemos gente, repito, enfermo, enfermedades terminales, con cáncer, ansiedad, depresión, gastritis y otro tipo de problemas del corazón, diabetes, y que no pueden irse en indigencia bien en barrio. Bien, los fiscales del país están demandando que haya un aumento del presupuesto para que la justicia pueda funcionar mejor, y van a intimar al presidente Luis Abinader en ese proceso. Y al director general del presupuesto. Y al director general del presupuesto, pero sobre todo al presidente. Gracias al magistrado Ramón Aristide Madera Arias, ex titular, juez titular del Tribunal Superior Electoral y consejero de la Asociación de Fiscales Dominicanos. Gracias al doctor Francisco Rodríguez, nuestro amigo, presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos. Y a